Bueno, muy buenas tardes a los que están en América, muy buenas noches a los que nos siguen desde Israel, desde Europa y desde África, porque por ahí algunos no saben, tenemos participantes que nos honran y que están también en Zimbabue. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIDICSEF. Hoy, en principio, algunos se sorprenderán, aparece como que soy Ilan Busni, pero no soy Ilan Busni. Esa es la mala noticia, no va a estar Ilan, no nos va a agarrar con su presencia, pero la buena noticia es que va a ser solo por hoy. Me toca a mí, yo me llamo Leonardo Abadi, darles la bienvenida a todos. En esta ocasión estamos más hermanos que nunca. Cruzamos el charco, como se dice aquí en Argentina y en Uruguay, y también como los uruguayos podríamos decir que también han cruzado el charco, con mucha alegría porque queremos contarles que junto al Centro Sefardí del Uruguay, Bereshit, la experiencia judía y la comunidad sefardí del Uruguay estaremos presentando la experiencia sefardí en Uruguay, evento que coorganizamos en conjunto y encuentro que contará con la disertación de la licenciada Anabel Aloy y del magíster Shai Abenda Budara, a quienes de antemano les agradecemos por su tiempo y por la maravillosa exposición que han preparado. Como en cada encuentro, antes de comenzar, queremos agradecerles a las entidades que siempre nos acompañan con su auspicio, y estas son Comunidad Sefardí Israelita de Chile, Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, Comunidad Israelita Sefardí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí del Perú, Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FECELA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, FECERA, la Comunidad Betel de Argentina, Bialik San Fernando, Asociación Israelita, y la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires. Ahora sí, habiendo así cumplido con todas las formalidades, quiero invitar al doctor Mario Cohen, presidente del CIDICSEF, a que nos cuente un poco sobre los disertantes del día de hoy y para dar comienzo a la conferencia del día. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, un gusto a todos. Mientras te pido, Leo, que des entrada a mucha gente que está todavía pendiente, así que, bueno, están esperando, así que, bueno, buenas tardes a todos los de América Latina, buenas noches a los de Israel y de Europa. Es un placer para nosotros estar otra vez con ustedes y en este caso con nuestros hermanos del Uruguay, que en esta seguidilla que estamos haciendo prácticamente semanalmente de contactos, y es una forma de ganarle a la pandemia porque nos sobreponemos a los inconvenientes de este momento, nos hermanamos con todos ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Hoy es un día de excepción, un día de lujo, tendremos 3 disertantes de primer nivel y nos van a contar sobre la experiencia sefaradí en Uruguay, que nos van a llevar un viaje imaginario por la hermana República del Uruguay, y es para nosotros un altísimo honor, un agradecimiento profundo a los 3 disertantes que han brindado todo su esfuerzo para todo esto. Y les comentamos que esta actividad después queda grabada y la pueden en YouTube y sigue teniendo vigencia durante muchas semanas, meses. Algunas de nuestras actividades la han visto ya 30.000 personas, para dar una idea de la importancia de nuestras presentaciones. Vamos a tener una idea a través de, vamos a tener primero una información histórica, después vamos a ver un recorrido virtual por el Montevideo Sefaradí, después vamos a hablar sobre el Centro Cultural Sefaradí. Es para nosotros reitero, un honor muy grande que nos acompañe. Unas palabras de agradecimiento a mi comisión, a María, Graciela, Betty, Leonardo, Diana, Ilan, Martín y Jimena, que trabajan conjunto con nosotros.
Les cuento que la colaboración con Uruguay no es de ahora. En el año 2000 llevamos la exposición América Colonial Judía a la Intendencia Municipal de Montevideo. Hemos mandado disertantes, cantantes a Uruguay. El último que recuerdo es el famoso Paco Díez, que llenó la sinagoga. Queremos seguir trabajando con nuestros queridos amigos de Uruguay, son nuestros hermanos y vamos a seguir, y esta espero que sea la primera oportunidad. Presento a los disertantes de hoy. Es para nosotros un gran honor tener a la licenciada Anabel Aloy, que es antropóloga cultural de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Hizo una monografía sobre las prácticas folclóricas de las comunidades sefaradíes de habla hispana, de habla judío-español. Hizo una tesis de maestría sobre la inmigración judía. Publicó en el 2007 Los sefaradíes en Uruguay por la editorial Banda Oriental. Es para nosotros un altísimo honor que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros y gracias por brindarnos en el más alto nivel la historia de esta comunidad. Nos acompaña también Shaya Bent, que es licenciado en Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén, nada menos. Es Magister en Business Intelligence de la Universidad de Barcelona. Trabaja en las instituciones sefardíes, en las comunidades comunitarias, tanto de Israel como de Uruguay. Es director de Bereshit, la experiencia judía, que se desarrolla en el Museo Judío de Uruguay. Bueno, es también guía educativo por Polonia y director de judaísmo en la cátedra, se llama Niso Asher, de la Universidad Católica del Uruguay. Bueno, es para nosotros altísimo honor de que esté, digamos, moderando este encuentro. Y también nos acompaña nuestra querida Marta Sabetay, es arquitecta, cofundadora del Centro Cultural Sefardí, gran amiga, gran colaboradora. Bueno, tres disertantes de altísimo nivel. Le pido entonces a Shai que empiece con la actividad. Muchas gracias a todos. Vamos a disfrutar, vamos a vivir un momento único, que es, vamos a vivir una visita virtual a los amigos de Uruguay, a la comunidad sefaradí de Uruguay y todas sus ramas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, Mario, Leo, al CICEF y a todas las instituciones que están acompañando y apoyando esta actividad. Para nosotros, la verdad, es un gran placer y un gran honor de ser unos más de un programa muy rico que ustedes ya vienen teniendo a lo largo de todo este año, así que agradecemos la invitación. Quiero transmitirles el saludo del presidente de la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, el contador Ricardo Dalva, que se excusa pero no va a poder estarnos acompañando en el día de hoy, pero envía sus saludos. Bueno, el título de esta actividad es justamente la experiencia sefaradí en el Uruguay, y lo que pretendemos hacer en esta próxima más o menos hora es un viaje en el tiempo hacia los orígenes de la inmigración sefaradí al Uruguay y a cómo se fue conformando esta colectividad hasta la comunidad que tenemos en nuestros días. Y es un desafío bastante grande, en primer lugar porque lo que se ha investigado y escrito sobre la vida judía sefaradí, en comparación con lo que se ha escrito sobre colectividades en general o sobre la comunidad judía en Uruguay, es relativamente poco, y también un gran desafío porque esta es una comunidad, la colectividad judía del Uruguay, la comunidad judía uruguaya, tiene una mayoría demográfica ashkenazí y una organización comunitaria también que se ha inspirado mucho en lo que son las instituciones traídas por esos inmigrantes de Europa y principalmente Europa Oriental. Así que es un doble desafío.
Esta actividad va a estar dividida en 4 partes. En la primera vamos a recorrer un poco los orígenes de la inmigración sefaradí al Uruguay. En la segunda vamos a hacer una especie de recorrido virtual o tour virtual por algunos sitios relevantes también para la presencia judía sefaradí de ayer y de hoy. Vamos a poder visitar el gran templo sefaradí y el novedoso museo, la exposición del Centro Cultural Sefaradí del Uruguay, y vamos a finalizar con una sorpresa. Así que bueno, una de las maneras de sortear este desafío de lo relativamente poco que se ha estudiado e investigado, es justamente contando con la persona más especialista en esta temática sobre la inmigración sefaradí al Uruguay, que es justamente la licenciada Anabela Aloy, con quien vamos a comenzar esta actividad. Anabela, el micrófono es tuyo. Leo, vamos a ver. Ahí. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Después de todo lo que dijo Mario sobre mí, el problema va a ser estar a la altura. Así que bueno, voy a hacer un gran esfuerzo. Y además voy a hacer un gran esfuerzo de síntesis porque el tiempo no es excesivo, así que voy a tratar de referirme a los aspectos más importantes de lo que es la colectividad sefaradí en el Uruguay. Muy bien. ¿Qué significa ser un sefaradí? Vamos a empezar por el principio. El grupo sefaradí es uno de los tantos grupos del judaísmo, no solamente en el Uruguay, que tiene algunas características peculiares con respecto a los demás grupos, y esas características derivan de un conjunto de factores sociales e históricos que conforman un grupo especial, una etnia o una subcultura, que tiene una característica básica, es la de hacer confluir elementos judíos y elementos hispánicos o españoles. Muy bien. El grupo sefaradí estuvo sujeto a un conjunto de migraciones. No se trata solamente de un grupo que llegó al Uruguay, sino que previamente, durante un par de miles de años, estuvo dando vueltas también por el mundo. Se conforma a partir de la primera diáspora, que es la diáspora que se produce a consecuencia de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70, después de Cristo o de la era común, y a partir de ahí empieza a buscar lugares de establecimiento, especialmente en el área del Mediterráneo. Y por lo tanto llega a la península ibérica en el marco del Imperio Romano, donde conforma una variante judía regional específica, que se va conformando a través de diversas circunstancias, algunas favorables y otras desfavorables. Hay periodos de seguridad y periodos de inseguridad, hay periodos de tolerancia y periodos de persecuciones directas, de acuerdo con los pueblos dominantes que estuvieran en el poder en determinados momentos, ¿no? Y esas persecuciones que pasaron en distintos periodos reforzaron, en cierto modo, la cohesión del grupo, la unidad del grupo, la conformación de un grupo de pertenencia. En el año 10 de nuestra era, existían 3 culturas monoteístas en la península ibérica que se imbrican, que de alguna manera cada una, decía Américo Castro, que se encontraba presente en las circunstancias de las otras 2. Por supuesto que eso fue durante la dominación árabe, que no ocupó toda la península, pero no me puedo ocupar mucho del tema por un tema de tiempo. ¿Qué pasó durante ese periodo en que vivieron en España? Bueno, en primer lugar, se dedicaron a distintas tareas, no a todas las tareas posibles, porque no eran poseedores de tierra, pero en los periodos en que tuvieron una tranquilidad relativa, se dedicaron a la recaudación de impuestos, pero también se dedicaron a un conjunto de actividades académicas como la astronomía. Claro que también en ese momento la astrología era parte de la astronomía, después por supuesto se fue dividiendo y separando. También se dedicaron a la medicina, al derecho, a la traducción, a la cartografía. También hubo una escuela de cartografía en Mallorca, donde hubo muchos judíos sefaradíes.
y también a la creación artística, como por ejemplo existió una poesía hebraico-española, y también a la filosofía, a la gramática, etc. Bueno, en los periodos en los que fueron perseguidos se los acusó de deicidio, de haber asesinado a Jesús, y también existió recelo con respecto al grupo porque normalmente tenían bastante éxito económico, y eso generaba siempre, y sigue generando muchas veces, opiniones adversas. Muy bien. Durante ese periodo pasaron muchísimas cosas, en muchísimos siglos, pero en determinado momento por el siglo XII empiezan a generalizarse los ataques a las juderías españolas, y en el siglo XIV aparecen los estatutos de limpieza de sangre, por los cuales se destaca la superioridad racial del linaje cristiano viejo con respecto a los cristianos nuevos, que eran algunos judíos que se habían convertido al cristianismo. O sea que se empieza a enfatizar el concepto de pureza racial, de no mezclarse con sangres impuras. Y esas sangres impuras serían las de los moros, las de los judíos y las de los herejes. Había algunas confusiones étnicas y antropológicas en esa época, pero bueno, así funcionó. Y por supuesto aparece la Inquisición, que pretendía, digamos, implantar la ortodoxia religiosa, y combinó esa implantación con el expolio de los bienes de las víctimas, que fueron obligadas a convertirse, o un poco más adelante a irse. Por ejemplo, el día 31 de marzo de 1492 se publica el edicto de expulsión, por el cual entre 100 y 300.000 judíos españoles realizan o comienzan a realizar la diáspora sefaradí, que es una dispersión dentro de otra mayor, que es la del judaísmo en general, de un pueblo que siempre ha sido errante, y que se empieza a definir por una doble nostalgia, que es la nostalgia de la patria hebrea ancestral, y a la que se suma la nostalgia de la patria hispana. Ahora, cuando se van los judíos de España, ¿qué es lo que se llevan? No se llevan dinero, porque fueron obligados a irse prácticamente con lo opuesto, pero sí se llevan en una mochila virtual un conjunto de elementos culturales que están, digamos, centrados en su memoria, en donde la lengua, las canciones, las comidas, los hábitos, la cosmovisión y fundamentalmente la presencia de España están presentes y han estado presentes durante 500 años. Después hubo alguna emigración desde España a Portugal, donde había menos persecuciones, pero finalmente la Inquisición también llega y son expulsados también desde Portugal. Muchos habían sido obligados a convertirse, algunos se habían convertido de una forma honesta, otros se convirtieron un poco en el exterior, pero siguieron practicando el judaísmo, y después de la expulsión de Portugal muchos retoman el judaísmo. Bien, ¿en qué consistió esa dispersión? Esa dispersión tuvo 3 etapas. La primera etapa es la que se produce entre 1492 y el siglo XVIII, es una etapa de puertas afuera, de retirada de España por el Mediterráneo, de búsqueda de un hogar y de asentamiento en distintos lugares del Mediterráneo. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX fue un periodo de puertas adentro, que se centraron en la práctica interna del judaísmo, se concentraron en la vida interna de las comunidades. Pero después del siglo XIX comienza una nueva emigración, especialmente desde el Imperio Otomano, que es una diáspora secundaria que va hacia Europa, América e Israel, y de la cual nosotros somos, en cierto modo, también los exponentes de ese proceso, ¿no? Bueno, las oleadas no se fueron todos juntos, ni se fueron todos al mismo lugar, pero hubo una oleada que fue a Marruecos y después al resto de Europa. En el norte de África existían ya comunidades judías a las que se fueron integrando, a veces impusieron sus pautas españolas cuando eran mayoritarios, otras veces se adaptaron a las comunidades, por ejemplo, judeo-bereberes, donde se fueron produciendo, por supuesto, distintos tipos de transculturaciones, de integraciones de cultura bastante interesantes.
Otros fueron a Italia, y otros desde Italia, como primera etapa, se fueron hacia el territorio del imperio, lo que era el Imperio Otomano, y los Balcanes. O sea, se establecieron en comunidades que estaban en tierras dispersas por territorios que eran islámicos. Pero bien, los judíos españoles se llevan en esa mochila virtual de la que yo les hablaba, también se llevan una forma de organización que estaba en su cabeza, su forma de organización de sus comunidades, que estaban bastante más desarrolladas que las que existían dentro del Imperio Otomano. O sea que ellos llegan e imponen en cierto modo sus formas de organización, que a veces eran pequeñas comunidades que se organizaban, por ejemplo, según el pueblo del cual venía la mayoría, ¿no? Y lo llamaban, por ejemplo, cajal aragonés o catalanés, o del lugar de donde hubiera partido el grupo migratorio. Y allí organizan, entre otras cosas, por supuesto, las instituciones de distinto tipo, como sinagogas, academias rabínicas, y también instituciones benéficas, cosa que después también sucede cuando siguen emigrando hacia otros destinos. ¿Qué importancia tuvieron en Oriente? Bueno, tuvieron una enorme importancia porque impulsaron algunas industrias que no estaban desarrolladas, o sea, que tuvieron un papel económico muy importante, por ejemplo, en la industria del vidrio, en la industria de las armas, en el comercio, también introdujeron la imprenta, y ahí se integraron, o sea, vivieron una vida de bastante tolerancia, aunque no existió una simbiosis, no existió una cultura judeo-turca real. Cada grupo mantuvo su cosmos étnico, pero convivieron con bastante armonía, por lo menos hasta comienzos del siglo pasado. Bien, entonces decíamos que se trata de un grupo cuyas circunstancias derivan de una serie de migraciones, que se nucleó alrededor de la religión, aunque después fueron apareciendo otras vías a través de las cuales centraron su vida y su pertenencia. Los detalles con respecto a las demás comunidades en el plano religioso son menores, pero en cuanto a sus creencias y prácticas folclóricas son muy grandes, porque tienen una serie de especificidades en sus costumbres, en sus creencias, en su literatura, y además ellos se creían depositarios de una cultura superior debido a las creencias españolas con las cuales habían convivido, por ejemplo, el señorío de la personalidad, en los linajes nobles, muchos de ellos integraban linajes nobles en la península antes de la expulsión, y también el sentimiento de hidalguía de la Castilla medieval. Entonces, hablamos de gente que llegó a España 5 siglos atrás, que incluso muchos de ellos conservaron, o aún conservan tal vez, las llaves de las casas, por ejemplo, en Toledo, porque ellos siempre pensaron que de alguna manera existía la posibilidad de un retorno. Extrañamente no mantienen sentimientos de odio con respecto a España, sino de nostalgia. Conformaron un tipo humano bastante similar al del resto del Mediterráneo, y conservaron, como yo decía, pautas interesantes culturales, ¿no? Ritos, lenguaje, especialmente folclore, que es muy rico y muy interesante. Se trata de una etnia que se moldeó durante y después de la Reconquista, que se terminó justamente en 1492, o sea, en que pasaron 3 cosas, ¿no? Finaliza la Reconquista, se expulsa a los judíos de España y se descubre América. Son 3 cosas que están bastante interrelacionadas, pero no tengo mucho tiempo de explicarlo. Bueno, quiero tocar el tema de la lengua, que es un tema fundamental, porque pertenecer a la colectividad sefaradí implica una relación con la lengua que se habló, que ellos llamaron judesmo, y después se llama habitualmente ladino, aunque ladino no es exactamente eso, porque en realidad ladino era una variante semiescolástica para textos litúrgicos que calca la estructura, la puntuación y una serie de expresiones del hebreo, y que era una lengua que no se hablaba. El judesmo sí se hablaba. Pero de todas maneras vamos a referirnos indistintamente al ladino o judesmo, judeo-español, porque todos aquí sabemos perfectamente de lo que se está hablando. Y se trata de una lengua arcaica, una lengua que es similar, tiene una estructura similar a la del castellano de los siglos XIV y XV,
conserva la sonoridad castellana, mantiene una serie de arcaísmos, y se expresa a nivel artístico en los refraneros, en los romanceros, en los conteros. También existe una literatura en hebrea, pero eso es aparte, y también en poemas con cejas o con sellas, le decían ellos, refranes y canciones. Lo importante de todo esto es que la lengua fue un lazo de unión por generaciones para los miembros de este grupo. En otros lugares se habló portugués, especialmente en áreas de judaísmo secreto, y ese amor por la lengua se transmitió por generaciones. Bueno, con respecto al folclore, bueno, el folclore refiere al modo de vida de la España medieval, y hay una literatura popular que toca temas arcaicos españoles, y se refiere o sea, se trata temas que fueron transmitidas tanto por vía oral como por vía escrita en judeo-español, que es el vínculo expresivo del grupo, y que se produce en lugares donde el judeo español o el ladino estaba vivo. Por ejemplo, bueno, por supuesto en la península ibérica no portuguesa, y luego en Constantinopla, Salónica, Esmirna, Sofía, Jerusalén también, y después en América. Bueno, en verso tenemos el romancero y la lírica, que se perpetúa, como yo decía, fuera de España, y en prosa tenemos la cuentística, que reinterpreta cuentos populares hispánicos, pero les incorpora temas folclóricos, turcos, balcánicos, norafricanos, hebreos, etc. Tenemos también el refranero, y tenemos las cantigas. El refranero es, bueno, la literatura paremiológica, que es muy interesante porque expresa el imaginario del grupo, la picardía, la sabiduría popular, de una forma que tiene mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí hay algunos que me gustan mucho, yo no los puedo pronunciar en judío español, pero me gusta mucho uno que dice, asno callado por sabio es tomado, que bueno, es un poco, expresa un poco esa sabiduría del hombre, el hombre y la mujer de la calle. Bueno, lo importante de todas estas manifestaciones artísticas fue que constituyeron el alimento espiritual para el grupo por generaciones, y especialmente para las mujeres, que fueron las que más lo conservaron y lo transmitieron a las siguientes generaciones. Y bueno, con respecto a la lengua hay otro aspecto que es importante, y es que bueno, casi todos los inmigrantes que llegaron a América, y al Uruguay en concreto, casi todos eran monolingües, hablaban solamente judeo-español, pero hubo también personas que llegaban con más de un idioma. El francés, por ejemplo, mi abuelo, por ejemplo, hablaba perfectamente francés porque había ido a la escuela de la Alianza Israelita Universal, pero también estaba conociendo perfectamente el hebreo, el turco, el italiano, según los lugares de donde hubieran partido. Las posibilidades que tuvieron aquí de interactuar en su lengua étnica fueron mínimas, en cierto modo. Es decir, durante el periodo, los primeros años de inmigración, hubo muchos sefaradíes que vivían cerca, vamos a hablar un poco de eso, y con ellos podían practicar la lengua, pero después que los hijos entran en las escuelas públicas, la variante uruguaya del español uruguaya, bueno, por supuesto en el Uruguay, en otros países otras, comienza a ser la predominante, y en cierto modo, bueno, el judío español comienza a perder peso, salvo en determinados núcleos, en determinados ámbitos. Bueno, esa lengua étnica era muy importante en los lugares de origen porque delimitaba las fronteras lingüísticas de la comunidad en donde ellos vivían, y bueno, yo les decía que después va declinando y va perdiendo importancia por muchos motivos. Algunos de estos motivos son, bueno, la integración a la sociedad en la que les toca vivir, el ascenso social que se logra a través del trabajo y la educación, fundamentalmente, la dispersión residencial. Vamos a hablar dentro de un ratito de dónde vivían. Vivieron fundamentalmente en la Ciudad Vieja durante décadas, pero después, en determinado momento, empezaron a tener éxito económico y a mudarse a otros barrios. Y también, bueno, por supuesto, porque los hijos se educan progresivamente en español y no en judeo español, porque el español tiene más prestigio en la sociedad que por supuesto que el judeo español, y porque además no existe ni una gramática ni una tradición escrita en judeo español.
pero de todas maneras la lengua, el judeo español mantiene su función de autoidentificación, es decir, ellos se comunican y se sienten judeo-españoles también en función de esa lengua. ¿Para qué sirve esa lengua? Bueno, sirve para muchas cosas, entre otras para el uso constante de bendiciones. Es un pueblo que siempre comunica bendiciones en la vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo, bueno, novia que te veamos, o liviano que se te haga para pagar, o vejez liviana, hay un conjunto enorme de bendiciones que están siempre presentes, y yo me acuerdo de haberlas escuchado muchas veces. Pero bueno, hay también creencias y prácticas mágicas ligadas con todo esto, y bueno, una serie de creencias folclóricas relacionadas con todos los aspectos del ciclo vital, de los que no puedo hablar porque no tengo tiempo y exigiría mucha otra conferencia, pero solamente lo dejo ahí como una mención. Por ejemplo, con respecto a la muerte, hay algunas prácticas específicas, ¿no? Fórmulas orales, por supuesto, pero también se derramaban los depósitos de agua cuando vivían en Oriente, naturalmente, porque creían que el ángel de la muerte limpiaba su espada mortífera en los depósitos de agua de la casa. Además, por supuesto, se tapaban los espejos, pero eso no es privativo de los sefaradíes. Bueno, también hay algunas características especiales que tienen que ver con los nombres y apellidos. Veo acá algunos apellidos sefaradíes que son muy típicos, pero bueno, en términos generales, los apellidos y los nombres reflejan las peripecias, las persecuciones de los marranos y judeoconversos en la península ibérica. Y vamos a encontrar nombres y apellidos que son hebreos, otros que son hispánicos, otros que son arabizados o mixtos, viejos patronímicos españoles, apellidos ibéricos, etc. Bueno, cuando vuelvo un poco hacia atrás sobre cuándo y cómo llegan a América. En el siglo XVI y XVII hubo muchos judíos de origen español que llegaron clandestinamente a América como criptojudíos en colonias españolas o portuguesas, o también donde practicaron su judaísmo abiertamente como en las colonias holandesas, por ejemplo en Riffe. En Estados Unidos se establecen por 1830 las primeras comunidades en Filadelfia, que era una comunidad de origen portugués, y en Brasil hubo una relativamente importante afluencia de judíos de origen sefaradí, en donde fueron los primeros cirujanos, los primeros boticarios. Bueno, en realidad barberos y cirujanos en ese momento era prácticamente la misma profesión, y algunos de ellos, bueno, o algunos eran judíos, otros eran cristianos nuevos. Algunos de estos huyen al Río de la Plata, y en 1680 llegan con la expedición de Manuel de Lobo a Colonia del Sacramento, también llegan un conjunto de judíos, en general criptojudíos, que bueno, muchos de ellos estaban bastante interesados en casarse con mujeres locales para disimular su origen judío y mantener lo más alejado posible el brazo de la Inquisición, que generalmente no llegaba tan lejos, pero siempre existía la amenaza. Ahora, con respecto a los judíos que llegaron a Colonia del Sacramento, bueno, después de 150 años de exogamia, prácticamente quedan muy pocos vestigios de esa cultura, a pesar de que en algunas casas de Colonia del Sacramento se han encontrado, bueno, desde baños rituales hasta símbolos judíos, que muestran que, bueno, que la presencia fue real, y que probablemente eso requiere investigaciones posteriores. Yo no tengo demasiado material sobre eso. Bueno, por un tema nuevo, digamos, un tema interesante que tiene que ver con esto es por qué se fueron del Imperio Otomano fundamentalmente, o de otros lugares, y por qué llegaron a nuestras costas. Bien, las migraciones siempre tienen una doble forma de encare. Una tiene que ver con los factores de expulsión en los países de origen, y los factores de expulsión en los países de origen siempre son múltiples y variados.
Por ejemplo, la explosión demográfica en Marruecos hizo que muchos marroquíes emigraran. Hubo problemas internacionales como guerras. Las guerras también funcionan siempre como factores expulsivos porque generan empobrecimiento. La existencia de movimientos ultranacionalistas también genera movimientos de pueblos. Pero a la vez encontramos factores de atracción en las sociedades receptoras, como por ejemplo el ensanche de mercados, la expansión industrial, fundamentalmente la demanda de brazos de trabajo en los países nuevos. Tengamos en cuenta que nuestras sociedades estaban todavía no estaban realmente estructuradas a nivel nacional, y por lo tanto estaban en vías de industrializarse, necesitaban gente que viniera a trabajar, y muchas repúblicas latinoamericanas, como la nuestra, salvo en el periodo de Terra, fueron factores de atracción porque tuvieron una política de puertas abiertas, y además factores que incidieron atrayendo gente de origen sefaradí fueron la coincidencia lingüística, el uso del español, y muchos aspectos más, y muchos factores más que no puedo mencionar todos. Bueno, querida Anabela, ya superaste la media hora con una interesantísima, requete interesante, bueno, tu ponencia, etc. ¿Podés sintetizar en 3-4 minutos qué diferencia tiene Uruguay respecto a otras migraciones? ¿Cómo se integraron en Uruguay? ¿Qué características tiene Uruguay distinta de otras? Has hecho una historia de 2000 años de judaísmo que es difícil, pero ¿qué diferencia tiene Uruguay respecto a todos los demás? Bueno, en Uruguay la llegada de sefaradíes fue fundamentalmente en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Los sefaradíes se integraron muy bien, vinieron básicamente del Imperio Otomano, de Esmirna y de otras ciudades como de Edín, también de Rodas, y de los Balcanes. Hubo algunos pocos también de origen sirio y egipcio, pero que en realidad no son sefaradíes en sentido estricto, y tuvieron un enorme éxito en general en términos, digamos, de su integración. La educación de los hijos fue fundamental. Un aspecto interesante de la inmigración sefaradí es que ellos aspiraban a no tener patrones, a no trabajar, digamos, como subordinados, y por lo tanto, bueno, empezaron con la venta ambulante y después fueron dedicándose progresivamente a las actividades secundarias y terciarias y profesionales. Y bueno, y en realidad se integraron muy bien. Su subcultura se practicó en el ámbito privado y en comunitario. No experimentaron reacciones de rechazo, y bueno, tuvieron una vida muy, muy razonable dentro del Uruguay. Los inmigrantes siempre buscan un lugar en el mundo donde vivir en paz, que es lo que me decían muchas veces a mí, que era lo que buscaban en el Uruguay, un lugar en el mundo donde vivir en paz, y vivieron en paz, y bueno, y dejaron, digamos, su legado, que por supuesto está vivo todavía, en el plano artístico, en el plano gastronómico, en el plano musical. Es un poco difícil distinguir el legado sefaradí del resto de las comunidades de Oriente, pero en lo gastronómico, si uno come baklava hecho por un sirio, por un armenio o por un judío, no se va a dar cuenta muy bien de la diferencia. Muchas gracias, Anabela. Bueno, Mario tiró la primer piedra, ¿no? con esa pregunta, y bueno, la invitación también a usar el chat para formular alguna otra pregunta y comentario. Quizás hacia el final podemos profundizar en esto último que nos contaba Anabela. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer en los próximos minutos es ponerle un poco de imagen, ponerle un sentido geográfico también, quizás, a alguna de estas cosas que mencionaba Anabela.
Ahí está. Anabel habló de la inmigración y habló como de dos grandes, o tenemos que diferenciar como dos grandes épocas en esto de la inmigración sefaradí del Uruguay. Por un lado está esto de la época colonial y por otro lado la inmigración más moderna, más contemporánea. Y si hablamos de la inmigración de la época colonial, nos lleva directamente a esta ciudad, la famosa calle de los Suspiros en la colonia del Sacramento, donde siempre decimos que Colonia es el cruce entre la historia y la leyenda, porque como decía Anabela, queda mucho por investigar. Mario lo sabe muy bien de sus investigaciones, Boleslao Levin, otros que han estudiado otros fenómenos y muy poquito el caso uruguayo, así que queda el desafío. ¿Qué sí tenemos? Tenemos, por ejemplo, en el casco histórico, en la Posada Plaza Mayor, debajo de las escaleras, restos de una antigua micro, un antiguo baño ritual, bastante posterior a la fundación de Colonia del Sacramento, pero es uno de los indicios que nos hablan de una presencia judía sefaradí en el Uruguay, lo que hoy es Uruguay. También en la Montevideo colonial podemos hablar de algunos indicios, como algunos nombres, algunos apellidos sefaradíes, como por ejemplo que parte de la actual calle Juan Carlos Gómez en la ciudad vieja de Montevideo, antiguamente fue llamada calle de los judíos y era una de las calles comerciales, y hasta ahí va lo del cruce de historia y leyenda. Después ya nos remontamos a esto que venía contándonos Anabela, ¿no? De esa llegada de los inmigrantes. Esta es una imagen de qué es lo que veían esos inmigrantes cuando llegaban, el puerto de Montevideo, y los lugares donde se iban a alojar o quedar en sus primeros días en el nuevo país. Y voy a retomar esto que decía Anabela, venimos hablando de la ciudad vieja de Montevideo, retomar esto de las causas, ¿no? de por qué la ciudad vieja de Montevideo. Y uno puede tener que ver con que era un lugar relativamente económico, donde los inmigrantes podían residir, primero el del hotel de inmigrantes, o después en casas de inquilinato, en pequeñas piezas, en conventillos, y la ciudad vieja fue una de las zonas. En segundo lugar, la proximidad con el puerto, ¿no? Que iba a permitir que algunos consideran trabajos zafrales, todo tipo de trabajos zafrales, y acá tenemos muchísimos que han empezado vendiendo como vendedores ambulantes, y bueno, y después pudieron montar una pequeña tienda hasta grandes industrias. Y para muchos, como decía Anabela, la gran mayoría que llegó al Uruguay, que vino de la actual Turquía, para muchos hasta podríamos hablar de cierta similitud del paisaje de origen, ¿no? De esto de salvando la distancia del mar Mediterráneo y del Río de la Plata, el vivir próximo al puerto y al ambiente del puerto. Ahora, ¿dónde podemos encontrar datos más concretos o presencia más concreta sobre esos primeros sefaradíes? Bueno, un lugar que en toda comunidad nos puede de una manera fascinante relatar su historia tiene que ver con los cementerios judíos, ¿no? Y en el caso de Uruguay tenemos un solo cementerio judío, el cementerio israelita de la ciudad de La Paz. No podemos profundizar sobre por qué no está ubicado en Montevideo, pero es una historia muy, muy interesante. Tampoco nos vamos a referir a lo que vemos acá, porque esta cúpula es la entrada al antiguo cementerio intercomunitario que tenemos, pero el cementerio está dividido en grandes sectores. Un sector para cada una de las 4 comunidades de origen, la sefaradí, la ashkenazí, la de habla húngara y habla alemana, y un quinto sector de la mutualista israelita del Uruguay, los judíos progresistas de la izquierda progresista no sionista. Ahora, nosotros acá vemos que el cementerio que está ubicado más a la izquierda en nuestra pantalla es el antiguo cementerio sefaradí, que es este que nosotros podemos ver aquí, y allí podemos encontrar algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo esta lápida del señor David Morón, que dice ahí abajo, primer sefaradí en el Uruguay. Ahora, esto es algo que decidió su familia. Yo no sé si acá entre los presentes hay algún, o entre los que van a ver este video, hay algún familiar de Morón, pero bueno, pido disculpas de antemano, pero no hay documentación que pueda demostrar que David Morón fue el primer sefaradí del Uruguay. Ahora, ¿qué sí fue David Morón? Fue de los primeros inmigrantes que llegaron a Uruguay, que se asentaron aquí en Montevideo y que van a ser los forjadores de las primeras instituciones
comunitarias. O sea, nadie le va a restar la importancia que tiene justamente Morón, que nació en Eidín, que vivió en Esmirna, que vivió en Argentina antes de llegar al Uruguay, que va a ser uno de los fundadores de las primeras instituciones. ¿Y cuáles van a ser esas primeras instituciones? Tienen que ver con las necesidades que tenían esos inmigrantes cuando llegan a Uruguay. La primera institución judía, no sefaradí, judía en Uruguay es de 1909, Esdra de ayuda al inmigrante, mayormente judíos ashkenazíes. ¿Y qué va a pasar en el mundo sefaradí? Acá es donde empezamos a recorrer nuestra ciudad, la ciudad vieja de Montevideo, y nos encontramos con la esquina de Alzáibar y Reconquista, porque aquí en las inmediaciones de esta calle vivió una familia muy importante para la judería sefaradí de Montevideo, que era la familia Soriano, proveniente de la isla de Rodas, y en la casa de la familia Soriano, de Ayer Soriano, va a ser constituido el primer minyan sefaradí, el primer templo sefaradí, en una época donde no había dinero para construir o alquilar templos, y la gente se reunía en una pequeña pieza en la casa de alguno de los inmigrantes que había llegado antes. Entonces, en la casa de Ayer Soriano se va a crear el templo, la familia Soriano viene de la isla de Rodas, y el nombre que le van a elegir a ese primer minyan, a ese primer templo, va a ser precisamente el templo Shalom, al igual que lo era en la sinagoga más importante de Rodas. ¿Qué es lo curioso, lo jocoso? Y esta es una anécdota popular aquí en el Uruguay, que en ese templo Shalom se reunían tanto judíos sefaradíes que hablaban el ladino, el judeo español, como también a esos pocos judíos de habla árabe. Y pese al nombre de Shalom, paz, se dieron bastantes tensiones, bastantes conflictos en esa pequeña pieza de la ciudad vieja, que obligó a los de habla árabe a irse del templo Shalom y fundar el templo de los forasteros, muy cerquita de ahí, de ese sitio. Otra institución que se fue, estamos hablando del año 1914 más o menos, otra institución que se crea en esos años, 1915, va a tener que ver con la ayuda social de la comunidad, tanto la asistencia a personas necesitadas como también a la visita de enfermos, el Bikur Jolim. Y acá hay una relación muy importante de esa comunidad sefaradí, de esos inmigrantes sefaradíes, con el Hospital Maciel, que es uno de los hospitales más importantes que tenemos en la ciudad vieja, y no es casual que muchos de los primeros profesionales también sefaradíes van a ser justamente médicos, que se van a convertir en médicos muy importantes, no solamente para la comunidad, sino también en el Uruguay. Y así llegamos al año 16, a la creación de una institución fundamental, la Sociedad Gesed Shelemet. Esta es la equivalente en el mundo ashkenazí a la Hebra Kadisha, y que van a ser quienes van a encargarse de todo lo que tiene que ver con los asuntos de la muerte y las negociaciones para poder crear finalmente un cementerio judío en el Uruguay, cosa que va a suceder al año siguiente, en 1917. Aquí tenemos una foto de esa generación de fundadores del futuro cementerio israelita de La Paz, que en el caso sefaradí, el cementerio sefaradí se va a inaugurar un par de años más tarde que el ashkenazí, pero comparten el mismo proceso. O sea que este es el esquema más o menos que va a dar origen entre todas esas pequeñas instituciones que venían a satisfacer distintos tipos de necesidades, a lo que va a ser finalmente en el año 32 la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, o comunidad sefaradí. Aquí tenemos el acta fundacional, y entre los estatutos, como pueden ver ahí, se mencionan justamente todas esas pequeñas instituciones para que se vea que fue una continuidad de esas instituciones fundadas por los inmigrantes. Y muy interesante también poder ver los motivos o los fines que va a tener esa comunidad, que al igual que en otros países, como era muy, muy común, y asumiendo un poco ese modelo de Kehilá, de comunidad madre, va a tratar de albergar o dar respuesta a todas las necesidades que puedan tener esos inmigrantes. Y entre las futuras comisiones o secciones de la nueva comunidad, que oficialmente el año que viene estaría cumpliendo 90 años, desde esta fundación, vemos que mantuvieron como comisiones los nombres de lo que habían sido las primeras instituciones o organizaciones. También fundaron, por supuesto, organizaciones que tienen que ver con la educación, Talmud Torá,
instituciones más sociales, como el famoso Círculo Social Israelita del Uruguay, movimientos juveniles como el Tejesacna, e incluso organizaciones bastante pioneras y curiosas en la región, porque ya, por ejemplo, en el 18, los sefaradín van a crear la Sociedad Sionista Dr. Teodoro Herzl, que no era algo común que los sefaradín fueran de los pioneros en fundar instituciones sionistas, y aquí sí tenemos ese caso. O, por ejemplo, entre los fundadores de la Beneverit en el Uruguay, tenemos un primer origen sefaradí. También muy activos en lo que fue la lucha por los derechos o por la libertad de los judíos sefaradíes en otros lados, o los sefaradín, los mizrahim de los países árabes. Y esa presencia sefaradí se puede ver hasta hoy en día, porque miren, por ejemplo, en plena calle Ciudad Vieja está la famosa calle Colón, donde muchos judíos sefaradíes han tenido y tienen hasta el día de hoy muchas tiendas, muchos comercios. Podemos ver una casa con una Maguen David, con una estrella David en la fachada, algo único en la Ciudad Vieja, y esto no era una institución, era la casa de la familia Mizrahi, que quiso tener esa fachada en la puerta. Una calle también muy emblemática, la calle Colón, porque aquí se concentraba mucho en los bares o cafés que frecuentaban los sefaradim, y tenemos testimonio, anécdota. Anabela ha hecho un trabajo maravilloso también de testimonios, donde se puede leer justamente muchas anécdotas de esta rica vida en estas calles del barrio, ¿no? Como escuchar música sefaradí, comprar condimentos traídos de Europa, fumar shisha, narguilé, escuchar música o bailar junto con odaliscas, todas cosas que sucedían en estas callecitas. Pero sin lugar a dudas, el símbolo de la presencia sefaradí de ayer y hoy de la ciudad de Montevideo es este hermoso templo, la hermosa sede comunitaria y gran templo sefaradí de la calle Buenos Aires, en Montevideo. Aquí está lo que hoy llamaríamos el render de esto, que empezó ya a gestarse a principios de los 40, porque en el 43 ya se adquieren los terrenos, el año 54, en el 51 se hace un llamado arquitectónico. Los arquitectos que ganan no eran de la colectividad, pero la inspiración la traen los dirigentes a partir de otras sinagogas ya existentes. Siempre se habla de la sinagoga portuguesa de Nueva York, a su vez inspirada en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, pero hay algunas sinagogas de Turquía también, en Edirne, donde se han inspirado, hasta formar lo que fue el templo Bet Israel, que se termina de inaugurar en el año 1956. Algunas imágenes de cómo es por dentro. Miren las puertas con los símbolos, por ejemplo, de las 12 tribus de Israel. Y este fue durante muchísimas décadas el lugar que tenía toda la comunidad judía del Uruguay, no solamente los sefaradim, para reunirse, para eventos comunitarios y para otros fines que vamos a ver dentro de unos pocos minutos. Algunos símbolos especiales, ¿no? Como el símbolo de los Kohanim, que podemos encontrar en este precioso vitró. Un templo que tiene una capacidad para casi 1000 personas, donde tradicionalmente se sentaban hombres abajo y mujeres arriba. En las últimas décadas, hombres de un lado, mujeres de otro, y en los últimos años incluso mixto arriba, que tiene que ver con fenómenos que están ocurriendo hoy en día en la comunidad sefaradí del Uruguay. Y en las arañas, por ejemplo, también podemos encontrar los símbolos de las 12 tribus de Israel. Algunas figuras emblemáticas que pasaron por la comunidad sefaradí, podemos mencionar, en este caso, bueno, tenemos la foto del rabino Shalom Ederi con los Hazanim Abu Afi y Isaac Asher, pero aquí en el Uruguay, uno de los Hazanim, uno de los cantores que dejó su sello, fue uno de los mayores cantores del mundo litúrgico sefaradí, que va a ser la figura de Isaac Al-Ghazi, que incluso ustedes pueden encontrar en YouTube hoy grabaciones de él, quién sabe, quizás alguno de Montevideo. El lugar donde se realizaban
las bat mitzvot colectivas, el lugar donde se realizaban los casamientos, porque debajo había un salón de fiestas, y no es como hoy en día que se casan menos personas, se casan menos entre judíos, se casan menos en los templos, pero en esa época se casaban aquí y debajo había un salón impresionante para realizar el casamiento. Esta es la foto del casamiento de mis padres, que mi abuelo, el que está ahí a la derecha, fue uno de los presidentes de la comunidad, y también donde la juventud se reunía, por ejemplo, en los movimientos juveniles, en ese salón de fiestas de abajo, y también donde se recibían visitas ilustres que llegaban al Uruguay, como por ejemplo el caso de Golda Meir, que a finales de la década del 50 nos va a visitar y va a ser una de las visitas recordadas de este sitio. Un edificio, y acá vamos un poquito hacia la actualidad, un edificio que sigue reuniendo a la comunidad, pero hay que decir algo importante. Yo les mencioné antes que en el año 43 se compraron los terrenos, pero recién en el 56 se termina inaugurando. ¿Y por qué pasaron tantos años? Y si uno mira los libros de actas de la comunidad, la dirigencia sefaradí tuvo grandes dilemas, porque ya en esos años, en la década del 40 y sobre todo en los 50, ya había empezado este movimiento de sefaradim, que como decía Anabel, habían llegado en una situación muy pobre, una mano atrás y otra adelante, a vivir en la ciudad vieja, y a medida que se fueron desarrollando sus actividades económicas, eligieron otros barrios para residir. Y lo cierto es que hasta la década del 90 este era el lugar de toda la comunidad. Pero al día de hoy, lamentablemente, para sus fines religiosos, solamente se abre el día de Yom Kippur, o sea, una vez al año. Y esta foto que ustedes pueden ver acá, justamente del último Yom Kippur, por eso pueden ver a la gente con el tapabocas. Tiene la ventaja esta sinagoga justamente que por su tamaño permite mayor distancia social, y por ejemplo, durante la pandemia volvieron a haber casamientos aquí porque el lugar justamente se prestaba para ello. Aún en pandemia el aforo permitido fue el máximo. Aquí tenemos algunas imágenes post Yom Kippur. Y aquí tenemos, por ejemplo, el cierre, que fue muy, muy emotivo. Este lugar no es que esté cerrado durante el año, religiosamente solo se abre para Yom Kippur, pero es un lugar donde se reciben permanentemente visitas de grupos, como por ejemplo colegios, como vemos aquí. En el Día del Patrimonio, que es un día donde el Uruguay, instituciones interesantes de valor patrimonial abren sus puertas al resto de la sociedad, y en la comunidad sefaradí se realizan justamente visitas, como recientemente, y organizado por el Centro Cultural Sefaradí, la Noche de los Templos, que reúne justamente en distintos templos de la ciudad, de distintas religiones, distintas confesiones, alguna actividad artística y cultural. También sigue siendo un lugar donde toda la comunidad judía del Uruguay elige para realizar algunas actividades. En este caso fue la visita del expresidente del Parlamento alemán, el profesor Lammert, hace unas pocas semanas, y también se realizó en este templo. O el Yom Ha'atzmaut, el Día de Independencia de Israel, cuando se cumplieron el 70º aniversario del Estado de Israel, el clip que realizó la comunidad, el video homenaje que realizó la comunidad fue justamente acá, y vean qué vibrante y qué linda que se ve. Bueno, uno de los sitios importantes que se crearon, uno de los proyectos importantes de la comunidad que se crearon justamente hace pocos años como manera de mantener vivo el patrimonio del legado sefaradí, tiene que ver con esta puerta que vemos acá. Es la antigua sala Serusi de la comunidad. Antiguamente acá se firmaban las ketubot antes de casarse, y hoy en día alberga justamente la exposición, el Museo del Centro Cultural Sefaradí del Uruguay. Hoy nos está acompañando una de sus cofundadoras, la arquitecta Marta Sabetay, así que le voy a dar la palabra a Marta, y mientras vemos algunas imágenes del museo, Marta nos va a poder contar sobre el Centro Cultural Sefaradí, sobre el
museo. Así que si podemos darle voz a Marta. Estoy. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por abrirnos esta puerta al mundo. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo fue la creación del Centro Cultural Sefaradí del Uruguay. Por el año 2016, un pequeño grupo de socias de la comunidad israelita sefaradí de Uruguay tuvieron la iniciativa de crear una muestra para preservar la identidad de nuestros antepasados. Es así que con muy pocos recursos tomamos este espacio que ahora están viendo en la pantalla, que es un espacio mágico, donde donaciones asociadas a relatos de los herederos de esos objetos, nos dan pauta de una inmigración muy sentida a nuestro país que fue tan generoso, el Uruguay. A continuación vamos con Yaiba a mostrar algunos de los objetos asociados a esos relatos tan sentidos que nos humanizan la muestra y nos convocan a todos en la historia de nuestros antepasados. ¿Está ya ella? Aquí apreciamos este hermoso baúl que guardaba los sueños de las novias en Turquía y acompañó a la joven Estrella Naum de Bear desde Aydin hasta Cuba, donde se casó a principios del siglo. Luego, llegando a Uruguay, se radicó en el departamento de Tacuarembó y, llegando a Montevideo de manos de sus hijas y nietas, lo tenemos hoy en nuestro museo. Para cerrar esta visita virtual, aquí tenemos una hermosa foto de familia tomada en el Parque Rodó en 1930. Se trata de mi propia familia, que llegó en septiembre de 1929 desde Esmirna, y mi papá, que es uno de los pequeños de la foto, atesoró, luego que fallecieron sus padres, por muchos años los documentos turcos con los cuales pudieron emigrar a nuestro generoso país, Uruguay. Para cerrar esta visita, Muy bien, bueno, gracias Marta. Esto fue alguna de los, solamente un extracto de lo que es el museo, la exposición del Centro Cultural Sefaradí del Uruguay. Nosotros tenemos la posibilidad en el chat también de hacer alguna pregunta o comentario referido a esto, pero como para cerrar lo que es nuestra exposición, queríamos dejarles una pequeña sorpresa, justamente con algo que tiene que ver con este maravilloso edificio, y es el coro de la comunidad, el coro que se puede apreciar todos los viernes a la noche en el Centro Maimónides, que es el actual templo en Positos, muy cerquita de la Rambla de Montevideo, pero en este caso actuando justamente en el Templo Bet Israel de la Ciudad Vieja.
Bueno, muchísimas gracias Mario, Leo, César, bueno, a todos los presentes. Bueno, en mi nombre, de Anabela, de Marta, del Centro Cultural Sefaraí del Uruguay, la comunidad Sefaraí del Uruguay, por este espacio, por invitarnos, por escucharnos. Y bueno, Mario, te vuelvo el micrófono y como ustedes dispongan. Bueno, ante todo, nuestras felicitaciones, nuestro profundo agradecimiento. No tenemos más que agradecer la generosidad de ustedes. Hemos vivido momentos excepcionales y solamente nuestro aplauso es una forma de demostrar el cariño que tenemos por todo el trabajo que han hecho. Son muchos los saludos, mucha gente de muchos lugares que nos saluda. Una pregunta personal. Dado que la sinagoga de la calle Buenos Aires ha quedado en una zona marginal, ¿el gobierno de Montevideo piensa reactivar la zona? ¿Piensa que, digamos, para darle vida futura? Creo que Shai me puede contestar, o Marta, no sé quién me puede contestar, porque el templo es hermosísimo, hermosísimo, pero la zona es marginal. ¿Qué puede hacer el gobierno para reactivar la zona? Digo algo y después si Anabela, Marta quieren agregar. Ahora, la Ciudad Vieja la Ciudad Vieja Montevideo está viviendo una transformación que tiene que ver con un desarrollo económico. No hay que olvidar que es un polo cultural y turístico muy importante. A Montevideo, previo a la pandemia, llegaban 300.000 cruceristas y el puerto está a 5 minutos del templo. La mayoría de los museos y centros culturales de la ciudad también están concentrados en esta zona y creo que es uno de los argumentos también que manejó en su momento el Centro Cultural Sefaradí para poder darle más vida a este lugar. Hay una iniciativa, esto de la experiencia judía, de alguna manera, tiene también un objetivo bastante ambicioso en el que estamos trabajando en conjunto con la comunidad, en conjunto con el Centro Cultural Sefaradí, y es poder abrir aquí, en el futuro no tan lejano, el Museo Judío del Uruguay. Un museo que pueda albergar no solamente una muestra sobre el legado sefaradí, sino sobre la experiencia judía en general en el Uruguay, con un centro de documentación e investigación, con una biblioteca, con un archivo, con un centro de investigación genealógica. Estamos trabajando en ese camino, y cada visita guiada y cada espacio como este que nos dan ustedes son oportunidades para que gente se pueda acercar y nos pueda contactar para conocer mucho más. No sé, Anabela, Marta, si quieren agregar algo. Perdón, yo tengo una pregunta que la hace Esther Kuckerman. Le pregunta a Anabela si conoce las reglas de gramática publicadas para el judeo español. Antes de pasarle la pregunta, tengo entendido que el gobierno de la Intendencia de Montevideo estaba, lo que decimos acá, poner en valor el barrio que está aledaño, el corredero sur que iría, que comenzaría a 5 o 6 cuadras de la Ciudad Vieja, ¿no? Que quedaría más cerca de donde está la Keilah, ¿no? Esas zonas están haciendo una iniciativa para renovarla, es así, ¿no? Y que podría de alguna manera generar un poco también digamos, de levantar también la zona de la Ciudad Vieja, ¿no? Ayudar a eso, ¿no? ¿Puede ser o no? Perdón, la Ciudad Vieja no es una zona, como dijeron así. Primeramente, la Ciudad Vieja tuvo su época de decaimiento por los años 70, pero de a poco se ha ido reactivando. Es una zona segura, es donde la gente del exterior se queda, hay hoteles de primera línea, hay una revitalización total, tenemos un programa de muchos años de intervención en todos los edificios. No se puede tocar nada. No se olviden que la Ciudad Vieja es el casco antiguo de la ciudad, es donde nació Montevideo. O sea, tiene un valor incalculable.
Por lo tanto, la sinagoga, al estar ahí, suma a todo esto que es el futuro. O sea, tiene sus épocas de deterioro por los problemas económicos que ha vivido el país, pero sin lugar a dudas es el lugar de Montevideo, el lugar especial y mejor de Montevideo. Nada más. No, y yo contesto la pregunta, es que no conozco la gramática a la que se refiere esta señora, pero realmente me gustaría conocerla. Mario, estás muteado, Mario. Tienes razón. Que nos han llegado felicitaciones desde Jerusalén, desde Estados Unidos, de varios lugares de América Latina, desde Uruguay un montón. Enrique Greenberg, Víctor Cohen Chalub, Marta Zapetay, bueno, mucha gente muy agradecida a todos ustedes. Les contamos que próximas actividades que están invitados, por supuesto, gratuitamente, el miércoles 8, vamos a tener la experiencia sefaradí en Chile, así que es una buena forma de entrar en contacto con otras comunidades. Y el miércoles 15 de diciembre, coincidente con el aniversario del fallecimiento de Maimónides, vamos a hablar sobre Maimónides médico, y de alguna manera Maimónides médico del siglo XXI se llama la actividad. Y así como eso hay decenas de actividades futuras. Los invitamos a que nos acompañen, que dejen sus datos, sus emails, sus WhatsApp, y vamos a, desde luego que vamos a informarles, vamos a estar en contacto. No sé si querés cerrar, Leo, y agradecer a todos ustedes que han sido tan amables con nosotros. Sí, por supuesto, agradecerles a Anabela, a Marta, a Yay, al Centro Cultural Sefardí del Uruguay y a la comunidad sefardí del Uruguay por este hermoso encuentro de hoy. Queremos que nos sigan acompañando con todas nuestras actividades. Es un honor para nosotros haber compartido con ustedes esta actividad, la de hoy. Los argentinos amamos Uruguay, amamos Montevideo. Encontrarnos con ustedes siempre es una alegría. Muchísimas gracias. Invito a la gente que aplauda, y para mostrarle a nuestros queridos amigos del Uruguay el cariño que ustedes ven, todas las pantallas aplaudiéndolos a ustedes. Y bueno, muchas gracias. Nos reencontramos en alguna otra oportunidad. Hasta luego. Shalom. Hasta luego. Chau.